Hola, muy buenas. Como siempre es un gusto darle la bienvenida. De verdad, muchísimas gracias por acompañarnos en un webinar más que realizamos aquí desde el Hospital Clínica Bíblica con los temas más solicitados por todos ustedes. Hoy tenemos el gusto de tener al doctor Luis Ramiro Ramírez con nosotros. Él es especialista en ginecología y obstetricia. Y bueno, como estábamos, ¿verdad?, en el marco de San Valentín, del amor y todo esto, decidimos, bueno, qué mejor manera de celebrar ese amor, ¿verdad? Que trayendo un bebecito al mundo, uniendo estas dos, ¿verdad? Uniendo a estas dos personas para crear vida. Entonces, le pusimos por título Cómo quedar embarazados, ¿verdad? Mil gracias, Doc, por abrirnos su agenda y compartir un poquito de conocimiento con todos nosotros. Bienvenido. No, muchas gracias a ustedes, Elizabeth, y a todo el equipo de mercadeo del Hospital Clínica Bíblica. Para mí todo es un honor estar esta mañana aquí con ustedes y pues les agradecemos también por el tiempo que se toman en esta mañana de viernes, ¿verdad? Para ponernos un poquito de atención en este tema pues tan maravilloso, ¿verdad? Que es lo que conlleva el proceso de embarazo. Como bien lo dice Elizabeth, bueno, yo soy el doctor Luis Ramírez, soy ginecólogo obstetra, soy subespecialista en medicina reproductiva, infertilidad y endoscopía ginecológica, formado en el sistema de estudios de posgrado de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y pues bueno, muy orgullosamente ya tenemos 13 años de experiencia en este campo, de los cuales 9 años tenemos aquí dando pie y cabida en este tema en las instalaciones propiamente de esta gran institución como es el Hospital Clínica Bíblica. Muy bien. Bueno, este será el contenido de mi presentación, más que todo para que enfocarme en no solo, pues no les voy a decir, ¿verdad? Muchas cuestiones de instintivas del ser humano, de lo que conlleva lo que es el proceso de cómo quedar embarazados, pero sí la cuestión técnica profesional de la reproducción humana y cómo involucra diferentes escenarios y procesos, e inclusive en caso de generar alguna circunstancia especial de afectación en el proceso reproductivo, pues cómo hacemos el abordaje eh, diagnóstico y terapéutico. Voy a iniciar con lo que respecta a lo que es la definición de embarazo, posteriormente definiendo lo que es fecundidad o fecundabilidad, para una comprensión más con respecto a lo que respecta el porcentaje de éxito de embarazo que tiene una persona, una pareja, mes con mes de intentarlo. Hablaremos de la ventana de fertilidad, cuáles son los periodos de mayor fertilidad en la mujer. Importante, a diferencia de nosotros los hombres, la reserva ovárica, la capacidad reproductiva de esos óvulos, de esos ovarios, que sabemos que con el tiempo la mujer puede ir teniendo un detrimento, una disminución, tanto en la cantidad como en la calidad de los óvulos, no así a nivel espermático tan marcadamente como en los óvulos, pero igualmente se llega a presentar. La definición de infertilidad, ¿cuándo es que sería pertinente u óptimo o ya recomendado o indicado buscar ayuda médica asistencial en caso de no lograr mi embarazo? ¿Cuáles son las principales causas que lo pueden estar generando ese proceso reproductivo en la cual no logro tener esa meta, ese anhelo tan, ¿verdad?, tan preciado de lograr un bebé? Un poquito, una pincelada de cuáles son los diferentes tratamientos que podemos llevar a cabo en lo que respecta a los tratamientos de reproducción asistida y finalmente, pues, cómo influye nuestro medio ambiente, nuestros estilos de vida, en la capacidad reproductiva y, por supuesto, algunos mitos que podemos escuchar a nivel popular en donde puede estar influyendo en el proceso reproductivo o del todo no tiene ninguna injerencia. El embarazo se va a definir como el periodo que transcurre entre la concepción, o sea, la fecundación de un óvulo por un espermatozoide, y el parto. ¿De acuerdo? Este puede tener una duración prácticamente de unos 280 días, prácticamente lo que se llama de 40 semanas o 9 meses, y principalmente durante el periodo en el que el óvulo es fecundado y se desarrolla dentro del útero. Esto es lo que conlleva un embarazo, tanto desde el proceso que se fecunda a nivel de la trompa de falopio, pasa a través de la trompa y se implanta, ¿de acuerdo? También se denomina como proceso de gestación. Aquí tengo una imagen que lo puede ilustrar, como podemos ver, en un momento determinado del ciclo menstrual, del periodo menstrual de la mujer prácticamente a la segunda semana,
durante todo este proceso de 1 o 2 semanas genera un crecimiento folicular. Cuando tenemos un folículo maduro, ese folículo se rompe y libera el óvulo mediante, por supuesto, relaciones sexuales sin uso de un método anticonceptivo natural o artificial. Esos espermatozoides ascienden a través del canal cervical, pasan a nivel de la trompa de falopio, y encuentran ese óvulo. Ese óvulo solo va a permitir en esa cápsula que vemos alrededor que un solo espermatozoide pueda penetrar a través de esa cápsula y pueda ser fecundado. Durante ese proceso vemos que el ovulito fecundado va avanzando a través de la trompa de falopio y vamos viendo que ese ovulito va avanzando, evolucionando hacia un embrión hasta llegar a la cavidad uterina, pues prácticamente, y llega a implantarse. Esto es aquí ya lo que definimos como embarazo desde este momento y hasta el nacimiento, que como lo dije anteriormente puede tener una fecha aproximada de 280 días, 40 semanas o 9 meses como lo llegamos a conocer. Este periodo puede variar, por supuesto, de paciente en paciente y está directamente relacionado también a diferentes circunstancias que se pueden presentar en la gestación, por ejemplo, por datos de amenaza de aborto, parto prematuro o inclusive embarazo posttérmino que se puede prolongar un poquito, pero sin embargo va a tener un margen de más o menos 1 o 2 semanitas ese periodo y proceso de nacimiento. La fecundabilidad o fecundidad, que fue lo que comenté al inicio, como bien lo ven ahí, es la probabilidad que tiene una pareja de lograr un embarazo en un ciclo menstrual. Prácticamente esa ovulación mes con mes y el proceso de fecundación e implantación, más que todo, cuando no existe, eso sí, problemas de fertilidad, realmente cuando se tenga una fertilidad comprobada o conservada, la probabilidad de un embarazo por ciclo menstrual es alrededor del 25%. ¿De acuerdo? ¿Qué quiere decir eso? Que cada pareja, con los sucesivos intentos de relaciones sexuales en los días de mayor fertilidad, por supuesto que ahorita vamos a hablar de esa ventana de fertilidad, alrededor se recomienda de tener entre 2 a 4 relaciones sexuales por semana sin uso de un método anticonceptivo, lubricante o alguna otra sustancia. Esa probabilidad de éxito de embarazo oscila alrededor del 25%. Como pueden ver aquí, dependiendo de la bibliografía, en el primer mes, una pareja, por ejemplo, que digan, bueno, a partir de este mes de febrero, celebrando el mes del amor, vamos a empezar a buscar empezar la búsqueda del embarazo, disculpen la redundancia, y en este primer mes tenemos una probabilidad de éxito de embarazo del 20%. Para 6 meses puede oscilar entre el 60 inclusive hasta el 70%. A los 9 meses 75% y a los 12 meses un 80-90%. En este siguiente gráfico creo que queda más explícito esa información. Vamos a ver esta línea azul. Por el momento no me vean ni me presten atención a esta línea roja. Solo la línea azul. Noten aquí que las tasas de fecundidad o fecundabilidad, ¿de acuerdo? Con la probabilidad de porcentaje de éxito de embarazo con cada mes va incrementándose, es acumulativamente. Esto quiere decir que iniciamos en febrero, tenemos un 15 o un 25% de probabilidades de éxito del embarazo, para el segundo mes aumentamos un 30 o un 40 y así sucesivamente. Prácticamente llegando a 12 meses de relaciones sexuales, o sea, un año de relaciones sexuales regulares en los días de mayor fertilidad, tenemos un éxito de embarazo alrededor del 90 al 95%. ¿Qué quiere decir eso? Que de 100 parejas, entre 90 a 95 parejas ya debieron haber logrado el embarazo tras un año de relaciones sexuales. ¿De acuerdo? En caso de no lograr el embarazo en este periodo, a esta fecha, pues ya se denominaría como que ahí está ocurriendo un problema reproductivo y ya está más que indicada la revisión por un especialista en reproducción asistida, ¿de acuerdo? Hemos tenido pacientes quizá que por cuestiones populares que llegan y se nos empiezan a asustar un poquito y acuden a nuestra consulta refiriendo, doctor, estamos muy preocupados porque tenemos alrededor de 3 a 4 meses intentando el embarazo y no lo hemos logrado aún. Mi familiar, mi hermana, mi prima, mi amiga, mi compañera de trabajo, siempre hay mucha presión social, psicológica en este punto. Ellos en la luna de miel, en el primer mes, en el segundo mes lo lograron y ya estoy preocupada de que nosotros tenemos este tiempo y aún no lo hemos logrado. Bueno, como pueden ver, lo que hace uno es pues asesorarlos, explicarles, tranquilizarlos un poquito, donde el proceso reproductivo
mediante relaciones sexuales en los días de mayor fertilidad, pues por supuesto es un proceso de evolución y acumulación de porcentaje, ¿de acuerdo? No en la primera relación, en el primer mes, pues se va a lograr un éxito del 100%, sino que va acumulativamente lográndose y prácticamente esa pareja que consultó por relaciones de 3 a 4 meses intentándolo, vemos que oscila entre el 50 y el 60%, ¿de acuerdo? Entonces, no es algo de alarmar, a menos de que ya tanto la mujer como el hombre se conozcan que padecen de alguna alteración ginecológica, reproductiva o andrológica que pueda estar afectando el proceso reproductivo. Más adelante vamos a hablar de unas circunstancias médicas que podrían afectar el proceso reproductivo, por supuesto. Entonces, en esas circunstancias, claro que es pertinente realizar dicha evaluación antes de llegar, por supuesto, a la fecha límite, ¿verdad?, establecida técnicamente de definición de infertilidad. Importante, este proceso siempre y cuando las mujeres tengan ciclos menstruales regulares, alrededor de prácticamente cada 26, 28, 30, 32 días, vamos a estimar con mucho más exactitud o precisión el día probable de ovulación. ¿Para qué? Para establecer esa ventana de fertilidad en estas parejas, ¿de acuerdo? Sin embargo, un porcentaje importante de mujeres, prácticamente se tiene entendido alrededor del 80% de las mujeres, tienen ciclos menstruales oscilatorios, no muy constantes, estrictos de 28 días. Sin embargo, para que no se alarmen, normalmente los periodos menstruales pueden oscilar entre cada 22 hasta cada 34 días. Eso es normal. Esas oscilaciones y variabilidad que se adelante o se traza hasta una semana es esperable. Menos de 21 días, o sea que esté ocurriendo esos ciclos cada 21 días o 20 días o menor a esa fecha, o ciclos postergados de cada 35, 40 días, eso sí no es normal y sería más que recomendable la evaluación ginecológica o idealmente por algún especialista en ginecoendocrino o en reproducción humana de preferencia para poderles orientar de manera adecuada y correcta sobre qué podría estar pasando. ¿De acuerdo? Entonces, ese 80% de parejas de mujeres que pueden tener ciclos oscilatorios pueden tener un día de ovulación muy variable. Sin embargo, se tiene establecido también aproximadamente con 20% de mujeres sí presentan ciclos menstruales muy constantes. Nos dicen, doctor, yo menstruo como un relojito suizo cada 30 días específicamente o cada 28. Esas pacientes pues permite con mucha más razón poder estimar esa fecha o esa ventana, ¿verdad?, de fertilidad con mucha mayor exactitud. En caso de que no se tenga esos ciclos menstruales regulares, se puede realizar una evaluación o inclusive un tratamiento hormonal para regular esos ciclos menstruales y poder establecer con mucha mejor precisión o manera los días de mayor fertilidad de esa paciente. Entonces, la ventana de fertilidad, siempre y cuando esa persona, esa mujer, tenga ciclos menstruales puntuales, regulares, entre cada 22 a cada 34 días, idealmente cada 28 o 30, lo que les recomiendo es emparejar, alinear, agrupar estas tres circunstancias, estos tres parámetros de medición. El calendario menstrual, la consistencia del moco cervical y la temperatura basal corporal. Con estos tres métodos, también conocido como método de Billing o método sintotérmico, podemos determinar en mujeres que tienen ciclos menstruales puntuales muy regulares el día o la ventana o los días de mayor fertilidad. Calendario menstrual. Pueden utilizar un calendario simple de papel en una agenda o inclusive con estos teléfonos inteligentes, los smartphones, podemos tener diferentes aplicaciones en donde al ustedes tienen una inteligencia artificial, ustedes al colocar los días de menstruación, automáticamente el software les calcula cuáles son los días estimados de ventana de fertilidad, los días que va a ovular o que puede presentar el ciclo menstrual. Como podemos ver, ¿de acuerdo? Días infértiles, el día 1 se considera como el día 1 de la regla. El día que les baja la menstruación es el día 1. Depende de cada paciente si esos periodos menstruales le duran 1, 2, 3, 4, 5, algunas inclusive hasta 7 u 8 días. Todavía 8 días, un periodo menstrual es aceptable. Un periodo menstrual de más de 10 días no se considera normal y sería también pertinente buscar la asistencia tanto ginecológica como ginecoendocrino y más aún si hay un proceso de fertilidad, pues con el especialista en reproducción humana.
Durante ese periodo menstrual es importante hacer la anotación de que la posibilidad de embarazo es mínima, ínfima. Hay periodos inclusive no menstruales, aquí lo catalogamos como en color gris, ¿de acuerdo? Donde no necesariamente vaya a estar menstruando, pero también la probabilidad de menstruación es baja. Y en este caso, en esta diapositiva, este color verde, podemos establecer los días de fertilidad. Esto depende mucho de la aplicación que utilicen. Sin embargo, se sabe, por ejemplo, para ciclos por calendario menstrual de 28 días, se tiene aproximado que el día 14 más menos unos 2 o 3 días son los periodos de mayor fertilidad. El óvulo liberado tiene 24 horas para ser fecundado. El espermatozoide tiene más resistencia, puede durar entre 3 a 5 días dentro del tracto genital femenino en búsqueda de ese óvulo. Sin embargo, el óvulo no, el óvulo solo tiene esa ventana de fecundación de 24 horas. Sin embargo, se deja un margen de error un poquito más amplio, perdón, un margen de ventana reproductiva un poco más amplio, porque con exactitud, únicamente por pruebas de laboratorio en sangre, se puede estimar el día específico de ovulación. Sin embargo, esto a nivel ambulatorio, a nivel casero, se tiene una probabilidad y una ventana de prácticamente unos 3 o 4 días, ¿de acuerdo? Antes y unos 2 o 3 días después de la ovulación. Esos son los periodos de ventana de mayor fertilidad en ciclos de pacientes regulares de 28. Por ejemplo, un ciclo de 30 días es muy probablemente que esté ovulando al día 15, pero bueno, eso se lo va a decir probablemente esa aplicación. Una vez que pase ese periodo, la probabilidad de éxito de embarazo, esa segunda etapa que es muy exacta, esa segunda etapa después de la ovulación hasta que aparezca nuevamente la menstruación, es un periodo muy exacto, poco variable, que puede oscilar prácticamente entre 10 a 2 semanas estrictamente, entre 10 a 14 días. Sin embargo, este no es el único método que nos puede calcular, ya que esto es un método muy subjetivo por un software, ¿verdad? O por cálculo en sus calendarios menstruales. Emparejándolo con el siguiente parámetro, el moco cervical, durante el día de la ovulación, ese moco cervical se vuelve más filante, como clara de huevo. Eso principalmente por un efecto estrogénico, por efecto de los estrógenos, que se da cuando el proceso de ovulación tiene su hormona de estimulación de ruptura y también la hormona del estradiol, como ven aquí en línea amarilla, tiene un pico de elevación, o sea, una concentración alta, eso por una explicación fisiológica del proceso ovulatorio. Pero esa concentración de estrógenos va a repercutir tanto sobre el nivel endometrial, sobre el nivel del grosor del endometrio, pero también sobre la consistencia del moco. Ese moco cervical muy filante y conforme más se acerca el ciclo, se vuelve cada vez más elongable, por decirlo así. Y eso es por efecto estrogénico. ¿Qué finalidad tiene ese moco filante? Bueno, permitir que los espermatozoides pasen más fácilmente a través del canal cervical a nivel intrauterino y trompas de falopio. Prácticamente, como les digo popularmente a los pacientes, es como un tobogán, una resbaladilla, pasa mucho más fluidamente el espermatozoide a través del tracto genital. Eso principalmente durante el periodo de ovulación. Resulta que después del proceso de ovulación, después de esas 24, 48 horas, y ya más que todo por un efecto ya no estrogénico, sino un efecto de la otra hormona que es la progesterona que se libera después de la ruptura folicular, prácticamente unas cuantas horas después, adquiere su nivel pico a la mitad de la segunda etapa, que es al nivel 21, al día 21, perdón. Esa progesterona genera ya un moco espeso, como agua. Entonces, alineando el día 14, por ejemplo, van a verificar si el día 14, en efecto, según la aplicación, el moco es muy filante. Resulta que el moco todavía persistía con esa filancia al día 15. Bueno, probablemente eso es lo que ustedes van a hacer el cálculo para determinar. Y tomamos finalmente ese tercer parámetro o esa tercera herramienta para lograr emparejar y lograr determinar o calcular con mucha mayor exactitud ese periodo ovulatorio, ese día de la ovulación, la temperatura basal. La temperatura corporal basal es principalmente la temperatura del cuerpo, que por lo generalmente, como les expliqué ahorita hace un momento, por efecto de la progesterona, tiene un efecto termogénico sobre el centro de la temperatura, a nivel de un núcleo, a nivel cerebral. Esa progesterona genera una elevación de la temperatura. Como pueden ver aquí, en los periodos menstruales, la temperatura oscila, sin embargo, se mantiene en un rango más o menos inferior
a los 3 grados la diferencia. Probablemente va a oscilar entre los 35.8, 36, 37, ¿de acuerdo? Sin embargo, durante el periodo de la ovulación, por elevación, inicio de elevación de la progesterona, la temperatura corporal se eleva alrededor de 0.3 a 0.8 grados, o sea, 37.0, 36, ¿de acuerdo? Va a subir a 37.5 y lo importante establecer es que la temperatura aumenta y se mantiene elevada hasta que ocurra el proceso de menstrual nuevamente en caso de que no haya embarazo. Hago la aclaración, la persona no va a percibir ese aumento en la temperatura, ¿de acuerdo? Ya que dependiendo del día y más estos días de calor y en las tardes ventosas, por supuesto nuestra temperatura corporal va a oscilar más grandemente y que no la vamos a poder percibir, pero para medir este parámetro lo que yo recomiendo es que por medio de un termómetro de mercurio, los tradicionales, los de vidrio, no aplica para los termómetros digitales, ya que estos pueden tener un rango de error mucho mayor que el de cualquier otro termómetro, ¿de acuerdo? Los termómetros de mercurio, los de vidrio, tienen un parámetro más exacto para calcular esto, ¿ok? Entonces, lo que deben de hacer es desinfectar el bulbo, la partecita plateada gris del termómetro, dejarlo en la mesa de noche y al día siguiente, en la mañana, lo primero que hacen es tomarse la temperatura sublingual, dejan un minuto el termómetro, sacan, hacen lectura y registran. Idealmente eso desde el primer día de la regla. Van a hacer un esquema ustedes donde el día 1, tanta temperatura, día 2, tanta temperatura y así va. No, van a notar que en el proceso de ovulación, quizá día 14, 13, 14 o 15, el día que está el moco cervical más filante, resulta que esa temperatura, ustedes van a ver la variación de aumento entre 0.3 a 0.8 grados, ese aumento, y que se mantiene. Entonces, emparejando estos tres parámetros, ustedes pueden conocer con mucha mayor precisión cuál es el día de su ovulación y por ende, pues las relaciones sexuales fecundantes. 2 días antes, 2, 3 días antes, 1 o 2 días después de ese proceso ovulatorio, es esa ventana de fertilidad. ¿De acuerdo? Importante, si tengo un proceso infeccioso, no se puede tomar en cuenta, o si estoy colocándome tratamiento vía vaginal, antimicrobiano o algún tratamiento hormonal, por supuesto va a modificar ese moco cervical y no es un parámetro adecuado para medir esta circunstancia. En caso de un proceso infeccioso que tenga fiebre, por ejemplo, o que se me olvidó medirla temprano, me fui a correr, a hacer ejercicio y por supuesto elevo mi temperatura fisiológica por efecto térmico, claro que tampoco va a ser un parámetro adecuado para valorar esa temperatura. Entonces, son circunstancias que tenemos que tomar en cuenta para tomar en ese momento de poder determinar si es factible o no tomarlo en cuenta como parámetro para establecer. Ya conversando sobre esa ventana de implantación, viene otro punto importante, la reserva ovárica. Las mujeres nacen con un número determinado de óvulos y esos óvulos no se vuelven a generar nunca más en la vida. ¿Ok? Alrededor, una mujer alrededor de las 20 semanas de edad gestacional intrauterina, ese bebé femenino de 20 semanas, es el momento donde hay la máxima capacidad, la máxima cantidad de óvulos en los ovarios. Tienen alrededor de 6 a 7 millones de óvulos. Al nacimiento, una recién nacida mujer, esa cantidad de óvulos se reduce a 1 a 2 millones de óvulos. En el momento en que ocurre la menarca o la primera menstruación en la pubertad, alrededor de los 11, 12, 13 años la mayoría, esa cantidad de óvulos se redujo a entre 400,000 a 500,000 óvulos. Y en toda la vida reproductiva la mujer va a ovular alrededor entre más o menos 400 a 500 óvulos en toda su ventana de fertilidad de edad, que oscila entre la primera menstruación y la última menstruación de su vida, o sea, entre la menarca y la menopausia, que en la mujer la menarca puede estar entre los 9, 10, 11, 12 años y la menopausia en la mujer costarricense entre los 45 y los 55 años de edad, en promedio a los 50 años más o menos. Ese es el periodo de fertilidad de una mujer prácticamente. Y desde el inicio de su primera menstruación hasta su menopausia, ese proceso de disminución, de desgaste, de muerte celular programada, apoptosis es el término técnico que se utiliza para definir la pérdida o disminución de los óvulos con el pasar del tiempo. Eso es un término, meramente es un hecho completamente natural y genético de todo ser humano. ¿De acuerdo? Esto no lo experimentan los hombres. Nosotros los hombres seguimos produciendo espermatozoides a muy tardía edad
Obviamente la calidad, dependiendo de nuestra edad y nuestro estilo de vida, por supuesto, se va a ver reflejado en esa calidad espermática, pero siempre inclusive se va a estar produciendo espermatozoides. Sin embargo, pueden ver aquí que en la mujer la ventana de mayor fertilidad por una buena calidad ovulatoria es entre los 20 y los 30 años, que es el nivel máximo de fecundidad. Y después de esta edad, muy significativamente empieza a disminuir, hay un descenso de la fecundidad. Y esto es muy variable. Sin embargo, se tiene establecido que alrededor después de los 35 años, esa cantidad y calidad de los óvulos puede ir disminuyendo hasta prácticamente pasar después de los 40, donde hay una final de la fecundidad, los ciclos menstruales se vuelven irregulares y finalmente hay un obseso completo de la menstruación. Ese hecho ya prácticamente pone un fin a la edad reproductiva de la mujer. Inversamente proporcional, como ven acá, conforme avanza la edad, va disminuyendo la cantidad y la calidad de los óvulos e inversamente se elevan los ovulitos que no tienen una buena calidad reproductiva. ¿De acuerdo? Pueden ver aquí que después de los 40 años hay un incremento importante de esos ovulitos que son los que quedaron rezagados. Por ende, o no se fecundan, o si se llega a fecundar, pueden generar un aborto. Entonces, solo por factor edad pueden ver que después de los 35 años hay un incremento, una mayor probabilidad de la tasa de abortos. Sin embargo, después de los 40 años hay un incremento bastante significativo en la probabilidad de abortos. Y esto es más que todo por meramente ley natural, la regla de la vida. Un óvulo que no es apto para ser fecundado, pues posiblemente no se fecunda, o si se fecunda es muy probablemente que tenga alguna alteración genética, que la gran mayoría son alteraciones genéticas incompatibles con la vida y se tienden a perder. Inclusive la mayoría de los abortos son subclínicos. ¿Qué quiere decir eso? Que las mujeres no se dan cuenta que estuvieron embarazadas. Prácticamente se implanta un embrioncito genéticamente alterado, llega a tener 1, quizá 2 días de retraso, la persona piensa que es parte de la variabilidad de su ciclo menstrual, no se hace prueba de embarazo y resulta que viene la menstruación y probablemente en ese proceso menstrual viene en el endometrio, viene también ese ovulito fecundado, quizá con un embrioncito pues que viene con alguna alteración. Este esquema también es implícito para mostrarles a ustedes el riesgo que tiene la edad de la mujer con algunas cromosomopatías que vemos principalmente después de los 40 años, que son más significativas. Específicamente, más frecuente, síndrome de Down. Vemos donde una mujer de 40 años puede tener algunas otras alteraciones cromosómicas, una mujer por cada 65, o de síndrome de Down, una de cada 106 al menos en esta bibliografía, pero también podemos ver que a los 45 años es más significativo y más riesgoso, ¿de acuerdo? Entonces no solo es algún riesgo de alguna enfermedad genética, sino también la madre naturaleza detiene el proceso y probablemente tengamos más frecuentemente causas de abortos en este proceso. Esta otra diapositiva que me la brinqué hace un ratito es de la Red Latinoamericana de Reproducción Asistida. Este esquema muestra cómo la edad de la mujer con respecto a la tasa de éxito de embarazo o de parto, vemos que la edad pico igual, coincide entre los 26, 28 años, empieza a disminuir conforme avanza la edad, sin embargo, después de los 35 hay una caída significativa en la probabilidad de éxito de embarazo. Eso es algo que, independientemente de causas de infertilidad, está directamente relacionado a la calidad ovulatoria, a la reserva ovárica. Por otro lado, los hombres también debemos, por supuesto, tenemos un factor importante que ver en el proceso reproductivo. Claro está, sin embargo, no es algo que nos llegue a afectar la edad. Como voy a hablar más adelante, hay diferentes causas que nos pueden afectar en el proceso reproductivo, en el caso del hombre, inclusive de riesgo de abortos. Lo importante en el hombre, si no hay alguna causa, por ejemplo, previa, alguna alteración circunstancial médica que pueda explicar una probabilidad de infertilidad, pues por lo general estos pacientes pues no llegan a cursar con infertilidad. Sin embargo, es importante que tras un periodo de relaciones sexuales y no se logra el embarazo, pues realizar una evaluación por medio de un espermograma para determinar pues la calidad, cantidad, volumen de esos espermatozoides, inclusive la morfología, y así detectar alguna causa que explique la infertilidad. Una vez que las personas, las parejas, sin algún antecedente de importancia de infertilidad o alguna enfermedad que padezcan, mediante relaciones sexuales regulares sin lograrlo durante este periodo de tiempo, obviamente ya entran y se catalogan dentro de la definición o la enfermedad de infertilidad. La infertilidad no es una condición, como se lo explico a muchas de mis pacientes, o a todas prácticamente cuando vienen conmigo en una primera sesión.
Yo no elijo ser infértil, no es una condición, es una enfermedad tal cual como hablar de la hipertensión, la diabetes, problemas del hígado, del riñón, del corazón. Por desgracia no sabemos si somos infértiles hasta no llegar al momento de intentarlo y tener nuestras parejas. ¿De acuerdo? La infertilidad se denomina, como bien dice ahí, como una falla para concebir luego de 12 meses de relaciones sexuales frecuentes, definidas entre 2 a 4 por semanas en una ventana de implantación, en una ventana de fertilidad, sin usar un método anticonceptivo. Ojo, natural o artificial, porque a veces pregunto, ¿están usando algún método anticonceptivo? No. Ah, ok. Y sigo mi interrogatorio y resulta que estaban practicando o el calendario menstrual, evitando relaciones sexuales en los días de fertilidad, o el coito interrumpido, o la abstinencia periódica. O sea, son métodos anticonceptivos naturales igualmente y hay que contemplarlos en la definición. Entonces, imposibilidad para concebir durante 12 meses por el término de la fecundidad o fecundabilidad, que ya se los expuse, sin utilizar un método anticonceptivo natural o artificial, sin lograr el embarazo en mujeres menores de 35 años o en mujeres mayores de 35 por la reserva ovárica que ya les comenté durante un lapso de tiempo de 6 meses. O también hago la salvedad acá en pacientes, parejas que ya se conocen que tienen un factor de la fertilidad afectado, por ejemplo, síndrome ovario poliquístico o un varicocele en el hombre, que son las principales causas. Por supuesto, no vamos a esperar 12 meses. Esa pareja llega conmigo con 4 meses, 6 meses intentando el embarazo y no lo han logrado, ya se catalogan con infertilidad y está más que indicada realizar la evaluación exhaustiva. Se tiene determinado por medio de la Organización Mundial de la Salud, estipula que la infertilidad oscila entre el 10 al 15% en la población mundial. No es algo muy frecuente. Hay pacientes que acuden conmigo para realizar estudios específicos para que les diga si son infértiles, inclusive algunas hasta sin tener pareja, e inclusive algunas hasta sin haber intentado mediante relaciones sexuales el éxito del embarazo. Y pues aquí, como les comento, gracias a Dios la infertilidad no es muy frecuente. Hay más probabilidades entre el 90, entre el 85 al 90% de parejas que logren el embarazo, ¿de acuerdo? Mes con mes se va acumulando esa tasa de éxito. Sin embargo, se sabe que con solo el factor edad, principalmente de la mujer, ese porcentaje de infertilidad va aumentando. No es lo mismo una mujer de 20 a 24 años que puede tener un riesgo de infertilidad del 5.7 según esta bibliografía, al extremo en una paciente de 40 a 44 años, donde por supuesto se eleva por mucho la probabilidad de infertilidad, ¿de acuerdo? Entonces, la edad influye. Entonces, es importante tomar en cuenta de que conforme avancemos en nuestra edad, porque muy frecuentemente en los países en vías de desarrollo, pero en países desarrollados, en vías de desarrollo también en áreas urbanas, tendemos actualmente a postergar nuestra fertilidad por circunstancias profesionales, académicas, personales, por lo que ustedes gustan. Ya no estamos buscando los embarazos a los 14, 16, 18 años como nuestras abuelitas o bisabuelas, ¿de acuerdo? Sino que actualmente por procesos profesionales o académicos estamos buscando los embarazos quizá hasta que finalicemos esa etapa, y quizá esa etapa la estamos logrando después de los 30, 35 o algunos inclusive si deseamos llevar a un proceso de licenciatura, maestrías o doctorados, por supuesto hasta después de los 40, 45, donde ya la capacidad reproductiva, y vuelvo a traer este esquema, ya se ha visto importantemente afectada solo por factor edad. Esto sin asociar algún otro factor ginecológico o andrológico que por supuesto podría afectar la fertilidad. Las diferentes causas, como les explico a los pacientes, el 40% es mixto. Eso quiere decir que, y está importante que se lleven ese mensaje, porque algunas veces vienen, la gran mayoría, mujeres solas, buscando a que les evalúe para búsqueda del embarazo, porque aparentemente la causa es femenina, según ellas, y sus parejas no acuden porque quizá ellos no tienen ningún problema reproductivo, ya que se sienten muy vigorosos, no hay problemas en la erección, eyaculación, deseo sexual, o inclusive han tenido hijos con parejas previas. Sin embargo, como ven en este esquema, el 40% es causa mixta. Eso quiere decir que un 40% probabilidades de afectación femenina, un 40% de afectación masculina, o inclusive por factor independiente. Vean que nosotros los hombres somos los que cargamos las principales causas de infertilidad. De 100 parejas, pues por supuesto, se puede ver que entre el 25 al 30%, y este porcentaje puede variar dependiendo de la bibliografía donde lo lean. El esquema lo traigo principalmente para visualizar que de las principales causas nosotros los hombres somos. Entonces, mensaje, la evaluación
tiene que ser en pareja. No, habitualmente cuando vienen hombres solos o la gran mayoría mujeres solas, siempre invito a esa paciente a que en una segunda cita me traigan a sus parejas, ya que es importante realizar el interrogatorio, historial clínico y examen físico y las pruebas determinantes para poder establecer con realmente objetividad y veracidad que ese factor de la fertilidad esté correctamente adecuado funcionando o identifiquemos alguna causa. En segundo lugar, y no muy por abajo, está muy cerquita, alteraciones hormonales, endocrinas y ováricas, principalmente el ovario poliquístico, trastornos ovulatorios son los más frecuentes en esta etapa. Seguidamente, en un tercer lugar, tenemos los factores de las trompas del falopio o el entorno alrededor de las trompas y de los ovarios y del útero, lo que es el peritoneo. Seguidamente, un 5 o 10% aproximadamente, alteraciones en el útero, específicamente dentro de la cavidad uterina, en el endometrio, donde se implanta un embrioncito, y finalmente alteraciones cervicales. El cervix es el conducto que comunica la vagina con el útero. No simplemente túnel o conducto, sino tiene un proceso importante de capacitación espermática en donde hay una filtración y selección de los espermatozoides más aptos para que logren entrar a la cavidad uterina y por ende llegar a ese óvulo. Entonces, diferentes procesos inflamatorios, infecciosos o quirúrgicos sobre el cervix pueden reflejar o afectar el proceso reproductivo. El estudio que realizamos en estas parejas cuando llegamos a determinar que hay infertilidad, ¿de acuerdo? Es un estudio por factores, un estudio básico inicial, como pueden ver, estudios por factores de fertilidad, el factor endocrino ovárico, realizamos un perfil hormonal en 2 momentos importantes del ciclo menstrual, al inicio del proceso menstrual, en el día 2 o 3 de la regla, y finalmente en el proceso posovulatorio, a mitad de la segunda etapa del ciclo, para corroborar que se esté dando la ovulación, y corroboramos ciertas hormonas que pueden estar relacionadas con el proceso de calidad ovulatoria, como es la tiroides, como es la hormona prolactina, como es la glucosa y la insulina, que se ven claramente relacionadas en el proceso ovulatorio. El factor masculino por medio de un espermograma, como les comenté hace un momento, tiene ciertas especificaciones que normalmente yo aquí en la consulta hago hincapié de cómo realizar un proceso adecuado de toma de muestra. A nivel de las trompas de falopio por medio del estudio de la histerosalpingografía, que es un estudio que probablemente no amerita anestesia, pero sí puede ser un poquito molesto. El factor uterino por medio de un ultrasonido. Todas mis pacientes que vienen, mis parejas que vienen de primera vez, en la misma consulta les tengo que realizar un ultrasonido. Algunas me preguntan, doctor, ya yo me he hecho muchos ultrasonidos con diferentes ginecólogos y me han dicho que no, y me han dicho que no tengo ninguna alteración. Entonces yo creo que no voy a requerir el ultrasonido en esa cita. Ahí esto lo que yo les digo es que no es el mismo criterio y respetando el criterio, de acuerdo por supuesto de mis colegas ginecólogos generales, lo que les digo a veces es a las pacientes zapatero a su zapato. Si hay un proceso por una paciente con una cáncer de útero, cáncer de cervix, cáncer de ovario, no hay mejor especialista que el ginecólogo oncólogo definitivamente. El ginecólogo general por supuesto va a tener un bagaje de conocimientos adecuado, sin embargo el subespecialista hizo ese proceso de entrenamiento y formación académico universitario adecuado y ya reconocido y avalado formalmente por el Colegio de Médicos para poder ejercer y tener un bagaje mucho más amplio y específico de ese conocimientos. Por tanto, aquí es donde yo les explico es que el ultrasonido no va a ser el mismo ultrasonido que realizó quizá nuestros ginecólogos generales, sino que va a ser un ultrasonido un poquito más especializado en búsqueda y intencionadamente de patología reproductiva tanto del útero como el ovario, trompa de falopio o a nivel de ese entorno reproductivo. Y el factor cervical por medio de una evaluación especuloscopía o inclusive toma de cultivos o de la citología. Este es el primer estudio o primer escalón de evaluación. En caso de alguno de estos estudios salga alterado, pues pasamos al siguiente nivel, realizando, si hay una alteración en las trompas de falopio o el entorno peritoneal, hacemos una laparoscopía, que es un estudio quirúrgico a través del ombligo para visualizar la cavidad interna. En caso de que el ultrasonido basal que sale alterado, pues realizamos otros estudios más especializados como lo es la histerosonografía o inclusive la histeroscopía, que es el estudio del estándar de oro, diagnóstico y terapéutico de la evaluación de la cavidad uterina, porque nos permite ingresar al útero y visualizar y detectar cómo está ese endometrio y esa cavidad. En muchas pacientes, y recientemente tuvimos un caso en donde a pesar de múltiples tratamientos no lograban el embarazo tras la transferencia de embriones y resulta que mediante este abordaje histeroscópico detectamos que habían
un endometrio micropolipoideo, o sea, había muchos micropólipos dentro de ese endometrio que no podíamos verlo, imposible verlo por medio de ultrasonido. Y solo por un estudio directo visual logramos detectarlo. Se logró corregir el problema y en el siguiente intento logramos una implantación embrionaria exitosa. ¿De acuerdo? Entonces ese sería el estudio por factores de fertilidad. A pesar de que realicemos ese estudio por factores, es probable que alrededor del 10% de estas parejas con infertilidad no encontremos una causa clara. Y no es que no exista nada, no, claramente hay algo, sin embargo, hasta el momento la evidencia científica no ha logrado elucidar qué puede estar pasando y es muy probablemente que esté relacionado directamente con el proceso de fecundación, la penetración del óvulo sobre el del espermatozoide sobre el óvulo, el proceso de transporte a través de la trompa de falopio de ese óvulo o el proceso de implantación que también el endometrio ofrece una ventana de implantación alrededor de 3 a 9 días y si el óvulo, el embrión, el óvulo fecundado ya en un estadio embrionario de mórula o blastocisto que llega a la cavidad uterina, llega antes o después de ese proceso, esa ventana de implantación, pues no se logra. ¿De acuerdo? Entonces, posiblemente ese 10% está catalogado en esas parejas que no hay ningún estudio que exista en este momento y que logre identificar si que puede estar afectado ese proceso. Aún así, hay un tratamiento específico para este tipo de parejas que, a pesar de realizar una evaluación exhaustiva, no identificamos una causa. Con respecto a los factores propios independientes, el factor masculino, alteraciones masculinas podemos ver desde estilos de vida, ¿de acuerdo? Por ejemplo, el estrés, como lo vamos a ver ahorita en unos esquemas al final casi al finalizar esta charla, estilos de vida como el estrés, la mala alimentación, principalmente el consumo de alimentos ricos en grasas saturadas, comida rápida, poca hidratación, o pocas horas de dormir, menos de 8 horas, la falta de ejercicio aeróbico regular nos puede influir sobre la capacidad de nuestros espermatozoides. Diferentes profesiones de riesgo, toda aquella profesión, labor o inclusive deporte que genere microtraumas sobre el testículo o elevación de la temperatura escrotal puede afectar también la capacidad reproductiva. ¿De acuerdo? ¿Cuáles tipos de profesiones? Por ejemplo, los choferes, los transportistas de camiones, de taxis, de buses que pasan horas sentados, por ejemplo los chefs, mineros, aquellos oficinistas y más aún, sí, por medio de computadoras portátiles y peor aún, si nos las llevamos a nuestros regazos, por supuesto es garrafal, ya que por algo los testículos están fuera del cuerpo. Los testículos deben de estar a una temperatura muy por debajo a la temperatura corporal, que son 37 grados, casi siempre esa temperatura va a oscilar entre los 28 y 32 grados, puede variar de la literatura, pero es la temperatura ideal que tienen que estar los testículos para una producción adecuada de espermatozoides, ¿de acuerdo? Entonces esas profesiones o inclusive deportes como los ciclistas, los deportes extremos, por ejemplo los que se dedican a motocross, estos pueden tener microtraumas a nivel del pene, pero de los testículos y puede afectar también crónicamente y de manera a veces hasta irreversible la producción espermática. Aquellos pacientes que no tuvieron un descenso adecuado de los testículos, por lo general los testículos ya están descendidos en el escroto alrededor de las 30-34 semanas de edad gestacional. 35 inclusive, alguna literatura lo apoya. Sin embargo, al nacimiento, estos niños, y es algo importante que los pediatras, los pediatras neonatólogos, ellos evalúan al momento del nacimiento que esos testículos estén en el escroto. En caso de que no estén o que haya un síndrome de testículo en ascensor, eso quiere decir que los testículos sí están en el escroto, pero constantemente se elevan hacia el anillo inguinal, que está a nivel como la ingle, un poquito lateral, medial a la ingle. Es posible que estos testículos, si están muy cerca, apegados al cuerpo, vayan a tener una temperatura testicular similar a la del cuerpo y crónicamente puede afectar el proceso reproductivo. Entonces, el término que se emplea es criptorquidia, como definiendo testículos que no descendieron a los escrotos. Y su contraparte, la orquidopexia, es el procedimiento que se realiza para hacer descender esos testículos. Se dice que hay una edad óptima y si esos bebés al nacer tienen criptorquidia, lo ideal es realizar el procedimiento antes de los 12 meses de vida, o sea, antes del año, ya que después de esta fecha
se puede intuir que muy estadísticamente o significativamente puede estar afectado ya el proceso reproductivo. Otra de las causas, y lo puse en mayúscula, el varicocele. Esta es la causa más frecuente de índole reversible de infertilidad masculina. El varicocele es la presencia de varices a nivel del plexo venoso testicular. Por lo general es más frecuente del lado izquierdo, pero puede verse bilateral. Doctor, tengo un varicocele de diferente grado. Hay diferentes grados y, por supuesto, dependiendo del grado de severidad, es más significativa la afectación. Y me dicen, doctor, tengo un varicocele del lado izquierdo, pero no comprendo por qué, si es del lado izquierdo, el testículo derecho no está afectado, debería compensar. Bueno, lo que pasa es que el varicocele, los principales mecanismos de afectación es que hay un estancamiento de la sangre, hay mayor, al estar estancada la sangre, esa sangre es la que debe salir del testículo. Es sangre que trae ya detritos celulares, radicales libres de oxígeno, sustancias, toxinas que deben de salir del cuerpo para ser eliminadas, y el acumularlas en ese sitio pueden ser nocivas para el proceso de la espermatogénesis, que es la producción espermática. Entonces, el varicocele, hay un estancamiento de la sangre, acúmulo de estas sustancias, radicales libres de oxígeno principalmente, y también hay un aumento en la temperatura, que independientemente, aunque estén separados, están muy cerca, y la temperatura, claro, que llega a afectar también el testículo contralateral. En ese caso, aunque sea un varicocele unilateral, afecta la producción espermática de ambos testículos, dependiendo del grado, y sí interviene una evaluación por un urólogo o uróloga, de acuerdo, para determinar si es pertinente realizar el procedimiento varicocelectomía, que es un procedimiento ambulatorio, quirúrgico, local, en la cual se reseca o se quitan esas varices. Eso sí, tarda un tiempo, normalmente alrededor entre 4 a 6 meses, inclusive a veces se puede extender hasta 9 meses el proceso de, una vez que se corrige el varicocele, podemos llegar a ver que la producción espermática retorna a la normalidad, siempre y cuando este proceso no haya sido en grado severo o que haya tenido un periodo de tiempo muy prolongado en donde ya haya sido afectada de manera irreversible la capacidad reproductiva masculina. Dentro de las alteraciones endocrinas femeninas, como les comenté hace un ratito, el síndrome de ovario poliquístico es de las principales causas, pero también el síndrome de ovario poliquístico se caracteriza por la presencia de múltiples quistes pequeñitos en el ovario, pero que también repercute sobre las oscilaciones de las hormonas, generando todo un ambiente hormonal asincrónico y por ende no estimula adecuadamente el crecimiento de un folículo de un óvulo sano. Pero hay otras causas, como también la hiperplasia suprarrenal, es una glándula que está encima de los riñones, que también puede afectar el proceso de hormonas reproductivas. La menorrea hipotalámica en caso de ausencia menstrual, secundario a procesos meramente del hipotálamo, una glándula, un núcleo que tenemos a nivel cerebral. Alteraciones tiroideas, tanto el hipotiroidismo como el hipertiroidismo, podemos ver afectación a nivel reproductivo. La hiperprolactinemia, la prolactina es la hormona que se encarga de la lactancia, sin embargo, en ciertos procesos, principalmente por producción de un crecimiento de un tumorcito benigno en esa glándula, en el hipófisis, un adenoma hipoficiario, que es la causa más frecuente. Son tumorcitos milimétricos, a veces no se pueden percibir en los estudios radiológicos, pero son productores de prolactina y eso puede afectar el entorno hormonal y ovulación. O propiamente una insuficiencia ovárica prematura, o sea que el ovario detuvo su función de manera prematura antes de los 40 años. Alteraciones ováricas, como por ejemplo la presencia de quistes en el ovario. ¿Cuáles quistes? Como por ejemplo quistes simples o complejos, endometriomas, teratomas, que son tumores que acumulan grasita, por ejemplo, dentro del ovario, o quistes hemorrágicos, que son quistes que se llenan de sangre internamente. Estos también pueden afectar la calidad ovulatoria, alteraciones del entorno peritoneal, trompas de falopio o alrededor de ese ambiente ovárico tubario, el hidrosalping, que es una obstrucción, un acúmulo de líquido, un líquido hostil, no apto para la capacidad ovulatoria y fecundación, principalmente por alguna obstrucción de índole infecciosa. La endometriosis, que es un proceso de tejido endometrial fuera de la cavidad uterina que genera un proceso inflamatorio alrededor de las trompas de falopio, el ovario o el entorno reproductivo a nivel de la pelvis, y que genera un proceso inflamatorio que genera diferentes grados de severidad, que independientemente de ese grado de severidad repercute muy significativamente en la capacidad reproductiva. O inclusive cirugías pélvicas previas, procesos inflamatorios, quirúrgicos, traumáticos o infecciosos alrededor de la trompa de falopio o ovario,
pueden generar adherencias, sinequias entre estas estructuras y distorsionan no solo la anatomía local pélvica, sino también pueden generar un ambiente hostil que afecta la capacidad de fecundación. La histerosalpingografía, importante para valorar la permeabilidad de las trompas de falopio, es el estudio que les comento que es el estudio ideal para valorar esa permeabilidad. No hay rutas alternas, o es por una trompita o es por la otra, donde los espermatozoides van a ascender y van a buscar y a fecundar ese óvulo. Por lo general, en mujeres antes de los 30 años pueden ovular de manera alternante, un óvulo un mes, pero un ovario un mes el otro ovario y así. Sin embargo, no es una regla estricta, puede alternar o inclusive puede repetir en ciclos subsecuentes el mismo ovario. En caso de que ese estudio de la histerosalpingografía sea alterada, pues realizamos lo que es la laparoscopía que les estaba comentando. Alteraciones uterinas, los pólipos, principalmente tumoraciones benignas dentro de la cavidad uterina, ¿de acuerdo? O también los miomas, fibromas, también llamados, aquellos que están dentro de la cavidad uterina que pueden afectar el proceso de implantación. Sin embargo, también se sabe que aquellos, aunque no estén dentro de la cavidad uterina, por ejemplo, estos subendometriales o estos intramurales, aunque estén proyectados hacia afuera del útero, pueden repercutir sobre el aporte sanguíneo y también generan ciertas sustancias que afectan el proceso implantatorio. Entonces, los miomas uterinos y los pólipos, más aquellos que están dentro de la cavidad, repercuten significativamente en el proceso reproductivo. Las adherencias intrauterinas, puentes fibrosos que se forman por procesos quirúrgicos como los legrados, también pueden verse afectados. Adenomiosis, que es endometrio que se infiltra entre la pared uterina, la endometritis, procesos inflamatorios dentro, o las malformaciones uterinas, que son, por ejemplo, septos, paredes parciales que dividen un útero, o hemiúteros que desde el punto de vista embriológico se llegan a formar. Todo esto llega a afectar el proceso reproductivo e implantatorio también. Eso podemos determinarlo por medio de ultrasonido. Por ejemplo, aquí se ve muy claro un halo, ¿ok? Radiológico. Esto es un útero por medio de un ultrasonido en segunda dimensión. Se ve claramente. En algunos estudios no se logra determinar y es mandatorio realizar estudios más específicos, como por ejemplo una esterosonografía, que es introducir líquido dentro del útero para delimitar mejor la lesión, o el estándar de oro, que sería la histeroscopía, que uno introduce un tubito de 5 milímetros adaptado a una cámara. Eso se puede hacer tanto en consultorios sin anestesia, o cuando uno dice, ¿cómo sin anestesia? Bueno, se puede programar bajo una sedación también, en procedimiento ambulatorio, para entrar a la cavidad uterina. Por ejemplo, esta paciente que vieron ustedes anteriormente, se puede ver aquí el polipito, en 2D, lo confirmamos por histerosonografía. También se puede hacer un ultrasonido en tercera dimensión para poder determinar esa alteración, pero definitivamente la histeroscopía permite diagnosticar y tratar, ya que por este estudio no solo le confirmo a la señora, a la paciente, que tiene un pólipo, sino también lo puedo operar, resecar y por esa misma vía extraer, mejorando la tasa reproductiva y disminuyendo, la probabilidad de abortos. Hay algunos pólipos o lesiones que se pueden pasar desapercibidas en el ultrasonido, como por ejemplo los micropólipos. Esta es una histeroscopía donde se ve la cavidad uterina. Aquí vemos, por ejemplo, el ostión derecho, la entradita hacia la trompa derecha, o el ostión izquierdo, donde se ve la entradita hacia la trompa izquierda. Pero había un proceso reproductivo alterado, no se lograba el embarazo, y por medio de histeroscopía también vimos que había micropólipos. Estos polipitos algunas veces no se logra visualizar mediante ultrasonografía, pero por medio de estereoscopía se logra. La evaluación de las alteraciones cervicales, bueno, procedimientos quirúrgicos en el cervix, como por ejemplo los LIFs, las ablaciones, las resecciones por alguna alteración de los papanicolaos, infecciones cervicales o vaginales, es imperativo tomar los cultivos, ¿de acuerdo? Y también tener papanicolaos recientes, la citología al menos de un año, no más de 2 años, para poder evaluar si hay alguna alteración a nivel de los cervix. Los diferentes cervix, ¿ok? De las pacientes. Dentro de los tratamientos reproductivos, dependiendo de la causa de la fertilidad, hay dos grandes grupos, baja o alta. No me voy a detener mucho en esto, no es un tema de la presentación del día de hoy, pero bueno, prácticamente el 80% de los embarazos en pacientes con infertilidad lo logramos mediante relaciones, mediante tratamientos de baja complejidad, prácticamente que son inducción de la ovulación o estimulación del ovario de manera controlada mediante hormonas, programando las relaciones sexuales de los días de mayor fertilidad, o de una inseminación artificial intrauterina.
solo el 20% de las parejas van a meritar aproximadamente un tratamiento de alta complejidad, como lo es la fertilización in vitro o sus variantes, que eso involucra extraer los óvulos fuera de la cavidad uterina, inseminarlos con los espermatozoides de la pareja en un laboratorio, en una incubadora, y el embrioncito que se genera, introducirlo a la cavidad. Gracias a Dios, esas no son de las técnicas más frecuentes que llegamos a realizar, pero depende mucho de la afectación de la fertilidad que tenga esa persona. Por lo general, los tratamientos son escalonados igualmente. Primero modificamos estilos de vida, ¿de acuerdo? Y riesgos del medio ambiente. Posteriormente, inducimos la ovulación y programamos relaciones sexuales. Si no se logra el embarazo, pasamos a otro nivel, inducimos la ovulación o estimulamos el ovario de manera controlada y realizamos inseminaciones intrauterinas, que es preparar el semen e introducirlo dentro del útero en el día de la ovulación, que es ya nosotros de manera objetiva inducimos y en el momento conocemos en qué momento va a estar ovulando esa persona, y si aún así no se logra el embarazo, finalmente la técnica final, lo que es las de alta complejidad, como es la fertilización in vitro. ¿Ok? El medio ambiente tiene un impacto importante sobre la fertilidad, tanto en el hombre como en la mujer, ¿de acuerdo? En el hombre, perdón, en la mujer, la contaminación, ¿de acuerdo? El desorden alimenticio, principalmente comida altamente calórica o llena de grasas saturadas, ¿de acuerdo? Enfermedades principalmente, perdón, es que aquí, enfermedades de transmisión sexual, es que se veía un poco borroso, disculpen, el uso de químicos o pesticidas, hay también algunos profesionales que se dedican a la agricultura también, estas sustancias pueden ser nocivas, absorben en la piel inclusive y pueden afectar el proceso de ovogénesis. El sedentarismo, la falta de ejercicio, el uso de fumado, el tabaco, el alcohol, drogas ilícitas, radiaciones, el estrés, tanto en la mujer como en el hombre, es un factor importante. Como pueden ver, comparten muchas circunstancias en el medio ambiente significativas para la fertilidad. Pero en el hombre, a diferencia de la mujer, el aumento de la temperatura escrotal, toda aquella circunstancia laboral, profesional, medio ambiente o inclusive de deporte, puede afectar la capacidad reproductiva. Entonces, como pueden ver, tenemos que cuidarnos, ya que podemos vivir en un entorno donde nos puede afectar la capacidad reproductiva también en grado significativo. En resumen, prácticamente para lograr un embarazo, pues por supuesto, se ocupa de conocer la ventana de fertilidad, establecer al menos las relaciones sexuales óptimas entre 2 a 3 veces, a 4 veces por semana inclusive. Hay parejas donde dicen, doctores, que por cuestiones laborales nosotros no estamos muy en contacto y a veces nos vemos 1 o 2 veces al mes. Por supuesto puede afectar. Definitivamente, si no hacemos la tarea, no vamos a lograr ese embarazo, y más aún si lo hacemos fuera de la ventana de fertilidad. Corregir y tratar aquellas infecciones urinarias y vaginales, al corregir los estilos de vida, alteraciones metabólicas, el peso, sustancias nocivas de consumo, por ejemplo el tabaquismo, el famoso vapeo, también esto llega a afectar en el hombre y la mujer, algo muy reciente que vemos en la población joven actualmente, y el uso y el consumo del alcohol. También, ahí agrego, estilos de vida saludables, disminuir el estrés, dormir adecuadamente, más de 8 horas, una hidratación de 2 a 3 litros de líquido de agua al día, y ejercicio aeróbico regular, evitar el sedentarismo y la comida rápida o aquellos alimentos altamente calóricos o con índice glicémico alto o con grasas o con un contenido importante de grasas saturadas. Pues esa era prácticamente mi pincelada del día de hoy que quería conversar con ustedes. Bueno, más que conservatorio, fue una presentación que espero haya sido de su agrado y que les haya podido aclarar, ¿verdad?, dudas importantes. En esa última diapositiva ahí coloqué mi correo electrónico, ¿de acuerdo? Para que en caso de desear tener alguna duda directa, nos pueden contactar. Igualmente, yo soy parte del staff de ginecología de Hospital Clínica Bíblica. Presto servicios tanto en Bíblica Santana como en Bíblica Central en diferentes horarios. Me pueden contactar por diferentes medios para sacar cita. Puede ser desde el call center 24/7, desde los compañeros de recepción aquí afuera de mi consultorio, que estoy ubicado en el 4º piso de la Torre Omega. En Santana estamos en el 2º piso, en el consultorio 9. También puede ser por la aplicación
de Bíblica en los diferentes smartphones, puede ser desde internet o inclusive desde mi WhatsApp, que ahí también aparece anotado. Con todo gusto, saben que estoy, y para las personas que me conocen, saben que mi teléfono nunca lo apago, siempre estoy a la orden y muy accesible para servirles. Muchísimas gracias, doctor. De verdad, qué interesante todo lo que usted nos vino a compartir esta mañana con todos nosotros. Vamos a ver. Bueno, recordarles, número uno, que todas estas charlas nosotros las grabamos, ¿verdad? Y las subimos al canal de YouTube de Hospital Clínica Bíblica. Entonces, si les quedó alguna duda, si quieren repetir, ¿verdad? Volver a leer alguna información del doctor, ahí va a estar ahora en un par de horitas, ya lo vamos a tener arriba. Y vamos a ver, nos preguntan por acá. Bueno, nos dice Betsy. Gracias, Betsy, por tu pregunta. Dice que tiene 43 años, pero que antes no, o sea, como que no habían pensado si querían hijos, si no querían hijos, ¿verdad? Tiene 6 meses de casada y dice que cree usted qué posibilidad pueden tener ellos de tener hijos, ¿verdad? Dice que tiene 43 años y que ella es muy regular en su ciclo menstrual y bueno, en general, ¿verdad? Es como tal vez una pregunta que se hacen muchas mujeres a esa edad, tal vez se casaron, ¿verdad? Reciente, como dice usted, pusieron como prioridad su carrera y que es esta vida actual, ¿verdad? Que tenemos muchas, así que a ver su opinión, doctor. Correcto, no, muchas gracias, doña Betsy, por escucharnos y por su pregunta. Bueno, eso, clarísimo el tema de lo que es la reserva ovárica. Recientemente tenemos mucha consulta y el día de ayer, solo el día de ayer tuvimos 3 pacientes. Me llamó la atención de una paciente dentro del gremio de la salud, profesional de la salud, que con 26, 28 años estaba muy preocupada y se hizo una evaluación de la reserva ovárica, ¿verdad? En donde, como ustedes vieron en los diferentes esquemas y gráficos que les presenté, con su fuente bibliográfica, logramos ver dónde es un proceso natural. Conforme avanza la edad, la reserva ovárica va disminuyendo con el tiempo. Es una pregunta muy importante que a veces nos hacen y nos acuden con nosotros para que nosotros determinemos la probabilidad de éxito de embarazo que puede tener. En medicina no hay ni el 0, ni el 100%, ni blanco, ni negro, ni siempre, ni nunca. Prácticamente hay una serie de matices y de escalas de grises y de probabilidades y de variantes en juego para lograr este proceso reproductivo. Lo que sí les digo a mis pacientes, y le digo a doña Betsy, por ejemplo, como usted vio en los esquemas y en las gráficas, 43 años, claro que ya se puede estimar que hay una probabilidad de disminución en esa reserva ovárica, en esa calidad y cantidad de los óvulos, que puede variar de mujer en mujer. Hay mujeres donde inclusive tenemos y hacemos esa evaluación reproductiva y prácticamente está muy conservada esa reserva ovárica. ¿Cómo evaluábamos la reserva ovárica? Bueno, por diferentes hormonas que tomamos en sangre en un día específico del ciclo menstrual y por medio de ultrasonido, al valorar por medio de ultrasonido endovaginal y contamos el número de óvulos o folículos, mejor dicho, que tiene esa paciente. Y hacemos una correlación, realmente es un parámetro, es una evaluación dinámica. Ninguno de estos parámetros de manera independiente puede estimar o determinar esa capacidad reproductiva, esa reserva ovárica, sino que tenemos que triangular tanto esas hormonas como la edad de la paciente como el punto más importante y la cantidad de recuento o el recuento de folículos centrales que se ve por ultrasonido. ¿De acuerdo? Prácticamente ya por edad de doña Betsy, si ya llevan 6 meses de casados, entiendo yo, no sé si es que ya llevan 6 meses intentando también el embarazo, como pudieron ver por definición estricta a nivel de los consensos mundiales, una mujer de más de 35 años con 6 meses de relaciones sexuales regulares, sin uso de método anticonceptivo natural o artificial y que no logran el embarazo, definitivamente ya están frente a un proceso de infertilidad y deben de ser evaluados por un especialista del tema para determinar qué puede estar pasando. Lógicamente, y como ustedes pueden sacar de mi presentación, esa reserva ovárica de doña Betsy probablemente la podemos encontrar quizá ya reducida. Pero bueno, eso puede variar de paciente a paciente. Uno puede estimarlo por edad. Sin embargo, se pueden hacer los estudios objetivos para decirle con mayor certeza a doña Betsy cómo está esa reserva ovárica y esa probabilidad de embarazo que tiene, no solo de un embarazo sano, sino también
con probabilidad de un riesgo de algún embarazo con alguna cromosomopatía, como lo vieron también en el esquema que puse, que ya se sabe significativamente después de los 40, 42, 45 años, hay más riesgo de embarazos, embrioncitos con alteraciones cromosómicas, y el más frecuente que conocemos, pues la trisomía 21 o síndrome de Down, para tomarlo en cuenta. Perfectísimo, doctor. De verdad, un millón de gracias. Bueno, aquí nada más doña Betsy nos vuelve a consultar que al esposo sí le hicieron una ginecomastia, gineco, ginecomastia, él tiene 45 años. Pero bueno, como usted indicó, ¿verdad? Es un caso muy específico. Como siempre aquí, ¿verdad? Nosotros damos como un panorama amplio, los temas, ¿verdad? Bien desarrollados, pero al final siempre les decimos, ¿verdad? Lo más recomendable es acudir al médico, ya tal vez con estas bases, con este conocimiento, y y bueno, para eso estamos, para servirles. El número de nuestro centro de contacto es 25 22 10 00. Ahí pueden preguntar por el doctor Luis Ramírez. Y también, ¿verdad? Los teléfonos que él nos dejó ahí en su presentación. Doctor, mil gracias por su ratito. De verdad que fue sumamente interesante. Y esperamos tenerlo en un próximo webinar con nosotros. A la orden para servirles. Más bien, gracias a ustedes por la invitación, y a los que nos escucharon les agradezco su atención, su paciencia, y saben que estamos a la orden para servirles. Perfecto, doctor. Bueno, y muchísimas gracias a todos los asistentes. Nos vemos en un próximo webinar. Muy amables. Hasta luego. Buen fin de semana. Hasta luego. Igual.